son españolas, son de orígenes de las lenguas americanas. Por ejemplo, el quechua allá en el Perú, el taíno en Puerto Rico, el náhuatl aquí en México. Aquí yo pongo muchas de estas palabras. Y dice el cronista de Indias que no se oyó ni se sabe que en tierra tan apartada se produjesen tantos ganados, granjería y tantas abundancias como en esta India ven nuestros ojos. Entonces, él va explicando lo que van viendo sus ojos y se sorprende porque eran animales, eran plantas, era una fauna, una flora desconocida. Se estaban añadiendo capítulos al nuevo descubrimiento, ¿verdad?, de la ciencia en la época en que se va a escribir, porque América fue una sorpresa para todos aquellos descubridores. Dicen en la página 36, y yo esto he podido comprenderlo, porque vengo de Sevilla. Acuérdense que Sevilla era la Venecia del Mediterráneo, era la cuna de donde partían las naves, del río Guadalquivir, incluso en Paros ya, en el mar Mediterráneo, donde van a ir los misioneros, aquellos que se llaman misioneros, pero lo que eran unos conquistadores que se enriquecieron todos y que hemos visto el Vaticano, que desde entonces se levantan aquellas catedrales grandes en todos estos lugares, donde a la fuerza se impone con la cruz y la espada una religión que le llamaban cristiana, pero que no era una religión cristiana, sino era una religión de un catolicismo romano, que eso no es amor, eso no era perdón, eso no era pobreza, eso no era humildad, sino era arrogancia, era el castigo por la Inquisición que imponía todo aquello. Bueno, tengo un libro que lo titulo La Inquisición Española. Es importante porque ese complementa precisamente en estos momentos que se va aquí a crear esta institución, que es lo mismo secular que religiosa, o sea, el poder de castigar a aquellos indígenas o a aquellos que el gobierno o la iglesia quisiera, lo tenía el obispo, lo tenía el cardenal, lo tenía el papa, que es el que daba la orden de incluso hacerle sufrir, ¿verdad?, moralmente, y todo lo que es la Inquisición que usted debe conocer. Bien, yo pienso, hermanos, que cuando el Señor permitió que yo fuera misionero en Panamá, conviviendo con los indígenas, estuviera yo 4 años la oportunidad de ir el que conociendo esa realidad indígena. Si usted no ha estado en la zona viviendo 4 años con indígenas, entonces quizás sea más difícil que me entienda. Pero cuando se va en la búsqueda de esa realidad, ¿qué dejó allá? Donde yo estuve como vicario del Oriente Chiricano, fíjese, en Panamá, 4 años, conviviendo en las montañas, en la selva, con toda clase de peligro, porque la selva, ustedes deben entender que todavía hay alimaña y toda clase, ¿verdad?, de fieras, y el peligro de la culebra, y etcétera. Yo tuve que estar allí y salí muy enfermo, porque además del clima, además de la necesidad de que uno ya acostumbrado en Europa a vivir en aquella cultura, va a comenzar una etapa que hace mucho daño. Yo pienso que si usted no tiene esta experiencia, entonces, por favor, entienda que yo la he pasado, que yo he estado conviviendo con ellos, que yo he estado estudiando allí mismo, fui donde empecé a estudiar quiénes fueron los primeros que llegaron a América. Estaba yo estudiando ya inglés en esa época, ya tenía algunos libros que me... Y por cierto, uno de ellos, que nunca se me olvida, que estaba diciéndome que aquel que encontrara el bastón del cacique, esto es, vería el templo del Dabaido, donde habían escondido todos los indígenas su tesoro. Entonces, yo tuve el privilegio de ir por la montaña buscando a aquel cacique y lo encontré con un bastón, pero como esto es una historia muy larga, quiero decirle que una vez que yo ya estaba llegando a conocer la cultura íntima de aquellos caciques, donde estaban sus realidades históricas, vinieron todos los caciques, rodearon mi casa con un poco así, con miedo a que yo le fuera, hacer algo a su, diríamos, jefe, ¿no?, de caciques, y se lo llevaron y ya ahí quedó toda la historia. A lo que me refiero, mire, narrar el descubrimiento de América a través de las páginas del cronista de India, Gonzalo Fernández de Oviedo, usted va a ver momentos que va a decir, pero es posible. ¿Cómo sucedieron estas cosas? ¿Cómo aquellos misioneros? ¿Y cómo aquel padre de las casas, que ahora resulta que solamente se conoce una historia?
recuerdo que allá en el convento de Dominico, donde me hospedaba estudiando esta tesis doctoral, había un especialista dominico, un padre dominico, dedicado a escribir sobre la historia general y natural de las Indias del padre de las casas, porque también es de la misma época del cronista de India, Gonzalo Fernández, y escribe otra historia, pero esa historia que escribe el padre de las casas difiere mucho de la historia que escribe el cronista de India. ¿Por qué? Porque el padre de las casas, inquisidor general, estaba enviado por el cardenal Cisneros, que era nada menos el secretario general de los Reyes Católicos, el que mandaba en toda, el inquisidor general, el que mandaba a los obispos inquisidores a Hispanoamérica y con los nombramientos a aquellos clérigos. Hoy mismo estaba yo leyendo un libro de John Frederick Wallace acerca del siglo XVI y las riquezas de los españoles y sacerdotes en México. Este hombre, tengo los libros suyos muy bien documentados en los archivos, ¿verdad? Incluso de las catedrales mexicanas, en los archivos de India, donde yo he estado, y fundamenta una serie de datos, pero ahí concreto. Oiga, que usted tiene que decir, esto no puede ser cristianismo, esto es lo que es un robo a mano armada, esto es lo que es apoderarse de todas aquellas minas de oro, aquellos tesoros ingentes que había en estos terrenos, y aquellas catedrales, aquellos canónicos, aquellos obispos, cómo se peleaban por los salarios que la corona española ya le tenía asignado para que parte de esos diezmos, acuérdense que en esa época era obligatorio el cumplimiento de los 5 mandamientos que tiene la Iglesia Católica, que precisamente ha adulterado los 10 mandamientos de lo que es de Dios a la salvación del pueblo, ha puesto lo que les ha querido y añade 5, y el último sabemos que pagar diezmo y primicia a la Iglesia de Dios. Amén. Y esos diezmos y primicia en esa época, esto se recolectaba de todo, de los animales, de todo lo que era el trigo, las simientes y sobre todo de el oro. Y viene una estadística ahí de cómo estaban estos sacerdotes en las catedrales y estos obispos enriquecidos, que bueno, usted mismo puede hacerlo. El cronista de India, Gonzalo Fernández de Oviedo, yo en la página 41 hago un análisis de las culturas indígenas. Oviedo nos describe muchas de las culturas indígenas, superiores incluso a algunas europeas. Los indios de mayor cultura tienen hasta una forma de escritura que son caracteres, figuras escritas en papel que hacen por donde se entiende muy bien. Entonces, él va haciendo una serie de datos. Por ejemplo, son rigurosos en castigar los delitos, en especial los públicos, matar, robar, hurtar. O sea, una cultura que él va viendo y conociendo que era mucho superior a las mismas culturas que se le querían imponer. Entonces él va hablando que ellos tienen unas palabras que tuvo que aprenderlas. ¿Por qué? Porque si le preguntaba esa fruta que nunca la había visto, o ese animal, ellos le decían, por ejemplo, eso es una papa. Y esa papa, en Europa no se conocía lo que son las papas, ¿verdad? Y estamos comiendo papas todos los días. Ni tampoco se conocía el tomate, ni tampoco se conocía el maíz. Y yo quiero presentarle que precisamente este volumen de mi tesis doctoral es tan grande porque más de la mayoría de las hojas están dedicadas a documentar lo que son palabras indígenas que han entrado a la lengua castellana, pero que son oriundas de las lenguas indígenas. Y por ejemplo, aquí la macagua, el árbol, el manicato, los marrajos animales, los maures, el mezquite, muchas de las palabras que estamos usando en Hispanoamérica son realmente indigenísimos. ¿Por qué? Porque no son palabras, por ejemplo, a mí me extrañaron muchas palabras como la sabana, ¿no? Lo que es en aguas, lo que son dentro de muchas del jabón. Yo tengo documentado para el diccionario de la Real Academia que más de 200 palabras que se usan comúnmente. Usted lee la literatura hispanoamericana y usted no la entiende. Si es de Venezuela, si es de Colombia, si es de Puerto Rico, si es México, si no conoce el vocabulario indígena, porque se usa constantemente dentro de un vocabulario que uno dice, ¿esto es español? Sí, el libro está escrito en español, pero los indigenismos, para el que no conozca este tema de
lexicografía indígena, pues entonces, pues no entiende de lo que quiero decir. Bueno, por eso yo en ese libro, yo voy poniendo una serie en mi tesis doctoral de lo que él va mencionando, que va descubriendo dentro de lo que por sorpresa sus ojos están contemplando a la llegada a América, porque era completamente algo diferente. Mire, el cronista de India tenía su blasón, su escudo, porque él pertenecía a una familia dentro de sus familiares que tenían ya una categoría social, como muchos de los españoles que llegaron a América. Ellos tenían dentro de sus herencias ya de nobleza, tenían el qué, pues tenían su escudo, sus blasones. Por eso, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo, él escribe dentro de sus libros, no solamente temas como el que les voy a mencionar en estos momentos, que lo pongo aquí, dentro de los libros que él escribe, por ejemplo, El Clarivalte es un libro de muy esforzado, invisible caballero de fortuna, que escribe él cuando era la época de los literatura novelesca, ¿verdad?, de los caballeros andantes. Entonces él escribe una carta al almirante, esto es Cristóbal Colón. Él hace una historia acerca de los blasones, de las armas que tenía la Real Academia Española. Él tiene un catálogo real de Castilla y de todos los reyes de España, y de Nápoles, y Sicilia, y Casa de Francia. El libro de la Cámara Real del príncipe Don Juan, donde él estuvo sirviendo, ¿verdad? Él estuvo también sirviendo a los príncipes, que en aquella época eran los cardenales, los arzobispos, que tenían a muchos sirvientes. Y estas son las peleas tremendas que en América se desconoce, que el padre de las casas y el cronista de Indio, Gonzalo Fernández de Oviedo, tuvieron mucha polémica porque las encomiendas eran que se autorizaba, esto es por la corona, que cada español o cada jerarca, tanto religioso como militar, tuviera tantos esclavos a sus órdenes, tanto terreno. Entonces, las polémicas del padre de las casas, que era el inquisidor general, por supuesto, se apoderó de todas las encomiendas. Y cuando había algún cacique rico que tenía, esto es la agricultura ya, esto es floreciente, o tenía muchos tesoros, ahí le imponía que era un hereje, que era un idólatra, y que por lo tanto había que castigarlo quitándole todas sus propiedades y que pasara a donde, a la corona, un parte, pero al convento o al obispado otro tanto, y para ello repartirse. Y el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Entonces él tiene un libro que lo titula El laberinto de amor de Juan Boccaccio. Acuérdense que en esta época el Renacimiento italiano había producido la literatura, diríamos, más hermosa y crítica del erasmismo. Erasmo fue un gran reformador que ya empezó a criticar, ¿verdad?, dentro de su literatura a ese Vaticano, esa iglesia, que como Boccaccio, como el Dante, como todos aquellos grandes maestros de la literatura italiana, no tuvieron más remedio que escribir porque lo veían claro, porque estaban viendo que estaban predicando una cosa y hacían otra, porque ya se había llegado a ¿qué? A lo que era la cultura humanística, las humanidades, el humanísimo, en las letras, es ese movimiento de intelectuales de aquella cultura que había sido fundamentada en la cultura grecorromana, pero que había tenido el respaldo ya de los comienzos de la teología, de un cristianismo, de una reforma, etc. Pues hasta el libro Reglas de la vida espiritual y secreta teología escribe este hombre. Es decir, a mí me interesó no solamente su pensamiento como historiador, que sigue a Plinio, ¿ves?, que ha sido el historiador griego que ha hecho la historia de la humanidad con más apartados y capítulos de divisiones, donde se ve claramente cómo ha ido sucediendo la cultura de la humanidad hasta su época. Él imita esas divisiones de su libro. Entonces, ¿qué sucede? Que para mí, que quería aprender, porque a mí me habían educado en el seminario, a mí eso me había hecho creer nada más que la historia, que la pongo yo aquí, la historia que escribe Enrique Dureña de Santo Domingo, o que escribe otro de los escritores que usted mismo lo puede conseguir y leerlo, que es de Ortiz Mayans, Antonio. Y todo esto yo
pienso que ha llegado el momento en el siglo XXI, ya en el tercer milenio, de separar lo que es historia científica documentada con hechos concretos y por autores verídicos, y separar esa historia que nos han hecho creer. Por ejemplo, me acuerdo en este momento la historia del padre Flores, la historia del padre jesuita, que ha hecho una obra clásica ahí, de una historia que no es la historia del cristianismo, sino que es la historia del catolicismo, que la han hecho, eso es suavizar, empolvar de tal manera que uno se cree que todos los papas han sido, esto es, inspirados de Dios santo, que están ocupando en las tradiciones de la historia universal unos puestos que no son realmente su conducta el puesto que tenían que ocupar. Y se ha querido, ¿verdad?, esto presentar el que una historia que no es la exacta y la correcta. Entonces, el Señor permitió que yo me viniera a América y que pudiera decir estas cosas. Por supuesto que cuando mis videos llegan a España, y quiero decirle que ya un español, pero yo, como es diferente en la corriente eléctrica, ya lo cambió a la corriente española, porque lo que yo interesante es que en España, ya que se ha abierto un poco la democracia, se conociera la realidad por los mismos españoles, porque el caso mío es dentro, ¿verdad?, de la historia del descubrimiento de América, un hombre que quiso, esto es, llevar la evangelización a los indígenas, y como en España no había indígenas, ahí me fui con los indígenas en Panamá, y allí me fui a conocer ya la última, esto es, o el último capítulo de lo que yo estoy ahora diciendo en mis libros. Pues si tuve estas experiencias y puede llegar a documentarme, y puedo yo afirmarle a usted que la historia del descubrimiento de América no es la historia que se nos ha enseñado, que la historia de lo que es el cristianismo no es la historia del catolicismo que nos han enseñado romanos, si son historias que ya ahora no se puede, esto es, comprobar científicamente, porque se ve el engaño y la mentira inmediatamente que surge al analizar la realidad de los hechos. Yo agradezco mucho al Señor, mi divino pastor, que me ha abierto esta conciencia para esclarecer para mi vida espiritual y mi salvación a quién debo yo seguir dentro de mi fe cristiana. ¿A quién debo yo agradecer ese mensaje de redención que nos ha dado y esa oportunidad de conocer este cristianismo tan bello que es Cristo? ¿A quién yo debo agradecer en estos momentos que he podido analizar en 23 temas una serie de datos que yo ya no tengo el tiempo de continuar que le estaba describiendo, pero que usted puede mandarlo a pedir el libro que se le va a enviar? Naturalmente, ojalá pudiera yo regalárselo, pero estos libros, les quiero decir que en Sevilla me costó mucho trabajo que me lo imprimieran, porque aquí yo criticaba ya que el descubrimiento de América no era el que se nos había enseñado, y por lo tanto la Expo 92 de Sevilla, pues ahí me lo despreciaron, pero el Señor quiso, ¿verdad?, que yo lo pudiera publicar, y aquí lo tengo. Entonces hay 23 temas. Usted puede solicitarlo al P.O. Box 1332, Lemon Grove, California, 91946, o enviando un fax o llamando por teléfono al 619-462-8069, e incluso al internet e email, esto es rrodriguez@aol.com. Entonces usted, en Avance Cristiano, que yo le llamo a esta revista, que cada 3 meses quiero enviarle, si usted la solicita, los informes o las dudas, incluso en pública palestra, estoy esperando, y lo he puesto en el internet. Ojalá algunos de los que me están oyendo, que tengan la historia, el conocimiento de lo que es el descubrimiento de América, pero que tengan una tesis doctoral hecha en alguno de los cronistas, ¿no? O yo incluso quisiera que lo tuviera en un cronista católico, ¿verdad?, como el padre Las Casas, para que en pública palestra viéramos quién tiene la razón, o González Fernández de Oviedo o el padre Las Casas, el enviado como inquisidor general, o este hombre cuya historia y valores de conocimiento, de descubrimiento, son superiores por los 40 años que vivió allá. Entonces, entre los libros que yo puedo ofrecerle, aquí los va usted a encontrar. Por ejemplo, todo me he basado en mis 2 tesis doctorales. Esta es
la tesis primera que hice en Madrid para doctorarme en Filosofía y Letras, en Descubrimiento de América, en Antropología Lingüística. Y la otra tesis que a continuación, en otro de los videos, yo les voy a hablar sobre la filosofía de la educación, los fundamentos filosóficos, que es otro de los campos que tuve que estudiar y doctorarme para que mis argumentos estén fundamentados dentro de la ciencia, pero una ciencia no escolástica filosófica, no una ciencia de historiografía escolástica, que es todo a base de ¿qué? De querer organizar ahí un descubrimiento de América que fue todo mentira. No, entonces yo en todos mis capítulos, voy analizando y todo voy resumiendo diciendo la iglesia que Jesucristo ha fundado, y voy hablando de la corrupción y de las mentiras que hemos sido víctimas. Todos los que se nos han educado en una iglesia católica romana que tiene una pedagogía o tiene una filosofía escolástica que no es de la verdad, sino que son especulaciones, que son teorías, una dialéctica, que usted para entender lo que son los sacramentos, lo que es la autoridad divina, tiene que quitar a Jesucristo para poner ahí a los apologetas, a la moral católica, a los catecismos, a las encíclicas, y ahí desaparece ese Espíritu Santo, que es el que tiene que regir dentro de su fe y de su amor, como nos dice el Apocalipsis, aquellos que triunfan hasta el final y no tienen miedo, serán en el libro de la vida abierto aquel sello para recibir aquella promesa de salvación que Dios tiene elegido a todos los que guardan los mandamientos, a todos los que tienen la fe en Jesús. Esto es lo que yo pido para terminar este video. Si usted tiene la fe en Jesús y usted está guardando los mandamientos, que sea una fe genuina y auténtica en Cristo, no en el Papa, no en los arzobispos, ni tampoco en aquellos elementos que se hacen endiosar. Jamás pueda en su mente pensar que hay un Redentor que no sea Jesucristo, que da su sangre para salvarnos. Y si usted va a idolatrar a María, fíjese que tengo un libro que lo titula así, La María Bíblica y la María Católica. ¿Por qué? Porque llegué a la misma conclusión. Yo vengo de Sevilla, de donde vinieron aquí todas las imágenes marianas. Esa idolatría que quisieron llamarle a los indígenas idólatras porque tenían sus diosas. Y pusieron allí a la Virgen María para que los mismos que idolatraban a sus diosas continuaran idolatrando aquí en otra imagen. Todo esto en mi libro usted lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque es hora ya de que conozcamos la verdad del cristianismo, la verdad o la mentira del catolicismo romano, y conozcamos que vamos camino de salvación si seguimos los consejos evangélicos, y si no, vamos camino de la perdición. Esto es lo que yo y este humilde servidor a usted de rodillas le pido. Investigue, estudie, no se engañe. Satanás ha sido bien, esto es enemigo de su salvación, y le ha puesto en su mente unas tinieblas que no ve la verdad de las idolatrías, la verdad de lo que son los mandatos, sino que le ha puesto una moral, creyéndose que usted está en camino de salvación, que no lo está llevando porque sus actos no están respondiendo. Mis hermanos, así termino, y yo quiero pedirle excusas si de alguna manera algunas de mis afirmaciones no fueran comprendidas, pero yo pido a mi Señor que me inspire cuando hablo. Y cuando yo hablo de un tema como el descubrimiento de América, y yo estoy tan herido de creerme cuando yo estaba en la zona indígena de Panamá como misionero, que estaba colaborando con una iglesia cristiana, y allí mismo yo me vengo a dar cuenta, como en España, cuando llegó el Partido Nacional Catolicismo, que aquí en la zona indígena era todavía peor, en América, que no había ni misiones. Mi querido hermanos cristianos, yo oro a mi Señor para que todas estas palabras pueda usted entenderlas, lleguen a ayudarle y que conozca la verdad, porque la verdad, nos dice Cristo, nos hará salvo. Y otros títulos pueden ser obtenidos en video o en audiocasetes y en libros. El catolicismo es una secta milenaria. El Vaticano al descubierto. Las finanzas del Vaticano. El Vaticano, partido del nacional catolicismo. Las mentiras del Papa Juan Pablo II.
Los secretos sexuales de obispos y sacerdotes católicos. La Inquisición católica a través de los siglos. Escolasticismo, la falsa filosofía católica. María bíblica y María católica. ¿Qué hacer para ser cristiano? Tercera edición. La iglesia que Jesús ha fundado, segunda edición. Domingo Marrero, puntal de afirmación cristiana. Diferencia de una iglesia cristiana y otra católica. Ensayos de fundamentos filosóficos y educación. El cronista de Indias, G.F. de Oviedo, antropologista y lingüista. La mafia en la Iglesia Católica. El poder del Vaticano en Estados Unidos e Hispanoamérica. Corrupción y mentiras de la Iglesia Católica. En defensa de mis hermanos evangélicos y cristianos. Reformadores cristianos. Discriminación en la diócesis de San Diego. Diario y memorias del Dr. Rafael Rodríguez Guillén. Para una lista completa llame al 619-462-8069 o escriba al P.O. Box 1332, Lemon Grove, California 91946, o a Mateo 1026, Box 2150, Long Island City, New York 11102. Cámaras Rosa Peralta. Música cortesía de Music Q. Dibujo de la ramera cortesía de Countdown Ministries de Jemison, Alabama. Producido por Mateo 1026 LTD. Permitimos la reproducción sin fines de lucro. Este video no puede ser vendido por ningún motivo sin el permiso de la editorial Rodríguez o del Ministerio Mateo 1026 LTD. Mateo 1026 LTD, copyright año 2000.